vino a consagrar su vida para ser misionero. Vino a Colombia en 1910, el hermano Alejandro Alan. Y trabajó como misionero de la iglesia presbiteriana durante 35 años en Colombia. Hasta 1945 trabajó él aquí. Originalmente él dijo, el Señor me quiere sirviendo allá en Nueva Zelanda. Y por allá estaba. Y estando allá, el Señor lo llamó a servir aquí a Colombia. Y aquí a Colombia llegó. Aquí Colombia hizo muchas cosas para el servicio del Señor, con mucha entrega, con mucho amor. Él hizo el servicio aquí, trabajó mucho en el Tolima y le fue muy bien en el Tolima. Era una tierra que resultó siendo muy productiva para el Evangelio. Y él vio que el Tolima era una tierra muy acogedora y allá trabajó él durante años por los pueblos del Tolima, en las condiciones, a veces son condiciones un poco difíciles, pero allí hizo él la obra del Señor. ¿Cómo les parece a ustedes todo esto? Y esto para hablar de la necesidad de vidas consagradas, la necesidad que tenemos de vidas consagradas para la gloria del Señor. Un tiempo antes de que él viniera para servir como pastor de la iglesia presbiteriana en Bogotá, un tiempo antes estuvo un misionero de apellido Candor junto con su esposa. Trabajaron muy duro, pero si a él le correspondía, él fue un hombre muy apreciado, fue tan apreciado que incluso uno de los gobiernos de principios del siglo XX le propuso ser el rector de la Universidad Nacional. Era un hombre idóneamente preparado en numerosos frentes y él perfectamente podía ser profesor en la Universidad Nacional y así procuró hacerlo durante algún tiempo, pero ellos trabajaban mucho, era con el Colegio Americano y estaba el Colegio Americano para señoritas. Así que en el Colegio Americano para señoritas su esposa fue la que trabajó con las niñas, ¿no? Y bueno, ella oraba por las niñas y ella procuraba en lo mejor. Ella se esforzó por ser una buena persona en el Colegio Americano para señoritas. En ese tiempo el Colegio Americano para varones era una cosa y el Colegio Americano para señoritas era otra cosa, porque en ese tiempo no estaba permitida la educación mixta, ¿no? Esto no era bien visto. Y sucedió que allí la señora Candor tenía una niña que era una joven muy loca, muy, ¿no? Digamos, que le causaba problemas. Era como la problemática del paseo y por la que más tenía que orar. Bueno, pasan los años, los Candor tuvieron que salir de Colombia. Don Tomás Candor incluso fue fundador del Colegio Americano, pero ellos tuvieron que salir de Colombia y estaba don Alejandro trabajando en el Colegio Americano y le llegó una razón en la cual solicitaba que por favor una vez saliera, fuera a X y Y dirección donde había una señora que necesitaba hablar urgentemente con don Alejandro Alan. Porque por favor, bueno, ese día él tuvo que trabajar muy duro en el Colegio Americano y estaba muy cansado. Y en un momento dado pensó, ¿no? Como que sería como para dejar esto mañana o algo, porque estaba muy cansado. Pero mirando la nota que se le había mandado, él percibió que el asunto era de urgencia y sintió que debía esforzarse por acudir a la dirección aquí en Bogotá. Y cuando él llegó y tocó, le abrió la muchacha del servicio y él dijo, yo me llamo Alejandro Alan, y él dijo,
ella le dijo, siga rápido que mi señora necesita hablar con usted. Y lo condujo a un cuarto donde estaba una moribunda, una mujer enferma, y quiso hablar con él. Y ella le dijo, yo me llamo fulana de tal. Le dijo, yo fui alumna del Colegio Americano para Señoritas. Estoy muy mal y sé que voy a morir. Y yo esperaba mucho su visita, que usted llegara urgentemente. Bueno, y hablaron allí y ella le dijo, bueno, él abrió, le leyó varios pasajes del Evangelio de Juan y ella los recitaba porque conocía el Evangelio de Juan. Y él le dijo, ¿usted conoce esto? Dijo, claro que lo conozco. Yo lo conozco con la señora Candor. Cuando yo era alumna del Colegio Americano, yo era la alumna más inquieta que ella tuvo y le generé muchos problemas. Hice daño, si era rebelde y le generé problemas, pero ella oraba por mí. Y ella me regaló el Nuevo Testamento cuando ella se fue. Y yo siempre he leído a lo largo de todos estos años ese Nuevo Testamento y ella me leía estos pasajes que usted me cita hoy. Yo los conozco. Pasó el tiempo, yo tuve que casarme, me casé en general por la Iglesia Católica, pero yo siempre he creído en el mensaje de la señora Candor y nunca me pude olvidar de él. Y oraron. Mientras ellos dos estaban orando, ella pasó para estar con el Señor. Y ella murió exactamente confesando la obra de Cristo en su vida. Todo porque hubo una mujer consagrada que vino a este país, Colombia, para servir al Señor con unas niñas, con unas señoritas de un colegio que se llamaba el Colegio Americano para Señoritas. Hubo una disposición para servir y para ser diferentes. Bueno, y yo he estado mirando y pensando en todo este tipo de cosas. Lo que se trasluce son vidas consagradas. Muchos incluso cantan el himno, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Gloria, gloria, aleluya. ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Lo conocen? Oh. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. ¿No? Y bueno. Y cuando uno mira qué está detrás de estos signos, vidas consagradas, vidas consagradas. Una mujer que se llamaba Julia Warhol. Estamos en el mes de la madre, ¿no? Y celebramos el Día Internacional de la Madre. El mes de María. Y aquí en nuestro medio lo adaptamos como el mes de María, ¿no? El medio nuestro. Pero Julia Warhol era una cristiana activa, inquieta, piadosa, norteamericana, que fue una activista impresionante en pro de la libertad de los esclavos, pero de la libertad pacífica de los esclavos, en procurar por todos los medios dignificar la vida de los esclavos, y ella aborrecía la esclavitud, y ella fue una activista que luchaba por eso, pero era una piadosa mujer cristiana que amaba al Señor y que le seguía junto con su hermana. Los dos trabajaban duro por todas estas causas. Y ella al mismo tiempo, ella trabajó duro en favor de las mujeres que trabajaban en las fábricas norteamericanas en condiciones inhumanas, trabajando de lunes a lunes, algunas hasta 16 horas diarias. Y muchas veces las juzgaban porque no iban al culto, pero no iban al culto porque no podían. Entonces, incluso ella se inventó llevarles el culto a las mujeres, a las fábricas.
y se inventó algo para hacer, cómo hacer para cuidarle los niños a estas pobres mujeres, y ella luchaba por los derechos de la mujer y de las mujeres trabajadoras, y ella propuso que debía haber un día de la madre. Ella fue la autora de esto, y ella incluso estuvo escribiendo cartas a numerosas mujeres influyentes del mundo para que hubiera un Congreso Mundial de la Mujer, donde se entrara por la vía del derecho internacional a legislar sobre los derechos de la mujer y a legislar para que cesaran las guerras, porque consideraba que porque ella vio la situación dolorosa de las mujeres norteamericanas cuando llegaban en los días de la guerra de la secesión, llegar a mirar, porque ya pusieron los listados eran los listados de los hombres sobrevivientes, los heridos y los muertos, ¿no? Y claro, eso era tremendo ver a las mujeres, a las ancianas en general llegar y mirar, rápido, mirar, ¡wow! Aquí está, o está vivo, o está herido, pero era muy doloroso ver cuando daban el grito y decían, no puede ser, porque había muerto. Ni siquiera les devolvían los cadáveres, porque sencillamente tocaba amontonar esos cadáveres, con urgencia amontonarlos y rápido echarles gasolina o algo y prender y quemar, o en fosas comunes rápido tirar. Y no había nada, es decir, muy pocos derechos, casi nada. Y ella propuso esto. Y ella fue la que propuso el Día Internacional de la Mujer. Una seguidora de ella, años después, que se llamaba Ana María Jarvis, que era una maestra de escuela dominical para niños, recordando el aniversario de la muerte de su mamá, decidió hacer una recordación distinta. Y recordando a Julia Ward Howe, fue que ella celebró un domingo en la tarde una reunión familiar donde los niños dijeran poesías y cantaran himnos y dieran gracias por las madres. La reunión fue tan buena, tan acogedora, que el pastor le ayudó y le dijo, el año entrante vamos a volver a celebrar. Y volvieron y se repartió esta costumbre por todas las iglesias. Y de esa manera fue que surgió el Día de las Madres. El Día de las Madres surgió en las iglesias cristianas, ¿no? Esto es una bendición. Pero esta mujer, Julia Ward Howe, fue la autora de esto. Y ella fue la que compuso ese himno. Gloria, gloria, aleluya. En una mañana, porque la melodía ya la tenían, pero era para una canción que se llamaba El cadáver de John Brown, y la letra era muy pobre. John Brown también era un cristiano metodista que se inventó que iba a luchar por la libertad de los esclavos, pero creyó que eso lo debía hacer era como dándole la ayuda al Señor y montando algo así como una especie de grupo liberacionista a los esclavos, y le fue muy mal, lo mataron, ¿no? Pero el pastor de la iglesia de Julia Ward Howe le dijo, tú tienes una gran poesía, tú tienes un gran ingenio, invéntate algo con esa melodía, haz algo. Y una madrugada en medio del frío, dice que las manos se le recogía del frío, pero salió una madrugada y en una servilleta escribió, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. El himno es una protesta contra la guerra. El himno lo que está diciendo es, yo no confío en la guerra, yo no confío en los ejércitos humanos, ni norteños ni sureños, no confío en el ejército norteamericano, ese es el real sentido. No, es en el Dios de los ejércitos en quien yo confío. Dicen, no con fuerzas luchan contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu es lo que ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Pero eso es, y por increíble que parezca, miren, pues estaba en una parada militar Abraham Lincoln,
y oyó el himno. Y cuando él lo oyó, se puso de pie. Y al ponerse de pie, él se puso de pie todo el mundo. Y estaba alerta, alerta. Y cuando terminó el himno, Abraham Lincoln estaba con esas arrugotas que tenía, esa carota inmensa que tenía, y toda la cara la tenía surcada, estaba llorando, llorando. Y él dijo: oh, por Dios, este es mi himno, repítanlo, repítanlo, este es mi himno, ¿no? Y ordenó que lo repitieran. Allí, a partir de ese momento, ese himno adquirió una gran importancia. Es la segunda canción patriótica más grande que conocen los norteamericanos, como una especie de segundo himno nacional, después del Star Spangled Banner, o sea, la bandera estrellada. En los Estados Unidos es muy común este himno. Pero ¿a qué obedece? A vidas consagradas, vidas consagradas. Y yo estuve revisando, a veces uno revisa notas viejas, uno ya cuando uno ha corrido cierto nivel de corrido en el ministerio, a uno se le van formando una colección de bosquejos. Y yo me encontré algo de la primera epístola del apóstol Juan. Y en una lectura que yo había hecho tiempo atrás, encontré que era la epístola del creyente genuino. Del creyente genuino, del creyente auténtico delante de Dios, el creyente genuino. Y sucede que en cierta ocasión yo estaba con unos hermanos pastores, una pareja, ¿no?, en cierto centro comercial, y la hermana, la esposa del pastor, me dijo: hermano, esa chaqueta es muy bonita, esa chaqueta que vimos en un local. Le dije: sí, hermana, es muy bonita, pero esa chaqueta no es de cuero. ¿Cómo sabe usted que no es de cuero?, me dijo. Mi hermana, esa chaqueta no es genuina, eso es una imitación. Si quieren, nos devolvemos y preguntamos, pero esa chaqueta no es genuina, ¿no? Y nos devolvimos. Y hablamos con el dependiente, le dije: por favor, ¿me puede traer esa chaqueta aquí? Estuvimos mirando, la habíamos visto detrás de la vitrina. Y la miré, la toqué, hice que ella la tocara. Le pregunté al dependiente: ¿esta chaqueta es de cuero? Me dijo: no, es una imitación, es cuerina. Y así hay muchas cosas que son imitaciones, pero no son auténticas. Y así también en la vida cristiana vemos cantidad de personas que aparentemente son, pero realmente no son. No son. Y usted puede ver y podemos ver hoy todo un abanico de iglesias, de misiones, de confesiones que se dicen cristianas en general, pero el mundo quiere y necesita ver creyentes genuinos, auténticos. Y en esta lectura que pude tener, yo encontré en varias cosas. En primer lugar, allí en Primera de Juan, encontré que está en primer lugar lo que la persona debe creer. Lo que debe creer. Porque de lo que yo crea va a depender mi vida creyente, de cristiana. Y aquí está, miren, dice versículos 1 al 4, lo que era desde el principio. Noten ustedes la expresión del principio. La expresión del principio la vemos en el Génesis, ¿no? En el Bereshit bara, en el principio, ¿no? Y lo que hemos oído, los apóstoles habían oído de los profetas en general. Y bueno, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Noten.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces aquí noten ustedes, está una exposición que nos muestra lo que el creyente debe creer, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que os testificamos, lo que está escrito. Esto nos está hablando de algo muy importante, que es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que el creyente debe creer. Lo que el creyente debe creer. Sucede que dice que esto es para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo ayer estaba leyendo una noticia en la cual se anuncia que va a haber una celebración ecuménica de los 500 años de la Reforma en Alemania. Y el Papa va a estar en Suecia y no sé qué, y que va a ser una celebración ecuménica. Y la palabra de Dios nos habla de una iglesia que tiene nombre, que vive pero está muerta. No tiene vida. ¿Qué peligro ese? Una iglesia sin vida. Y todo comienza por un elemento clave. Y yo lo sostengo, la iglesia romana, junto con la iglesia estatal, europea, las iglesias institucionales, históricas, hoy, que son de corte teológico liberal, tienen puntos en comunes. Y un punto en común es que por uno de los últimos documentos de la Iglesia Romana, que la estudió la Pontificia Comisión Bíblica, la Iglesia Romana no cree que la Biblia es la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Y lo mismo, y ellos, ¿de dónde extrajeron esto? De la lectura de los críticos de corte liberal alemán y europeo en general, que niegan que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces sucede que allí hay un punto en común desde el cual pueden ellos partir. Ellos ya no creen en la sola escritura. Así de fácil. Así de fácil. En consecuencia, si no creen esta verdad que anuncia la palabra de Dios, no podemos tener comunión. Así de fácil. Pero entonces todo comienza por lo que yo creo. Lo que yo creo. Lo que yo creo. Por allí lo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios o no. Hablan de un acuerdo ecuménico, pero si no creen esto, si creen que Jesús fue un buen maestro, pero niegan la divinidad de Cristo, no puedo tener comunión con ellos. Así de fácil, no la puedo tener. Ahora, hay otra serie de marcas que nos muestra la palabra de Dios, y es lo siguiente: es que el primero, el creyente es el que cree la palabra. Primero la cree que la Biblia es la palabra de Dios, y cree lo que la palabra de Dios muestra, lo que la palabra de Dios enseña. Lo cree, y de inmediato eso se va a transcribir en la vida de la persona. El que en verdad cree vive en la luz. Vive en la luz. Y entonces veamos 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Noten, ahí está el versículo 7 y luego el versículo 9. Entonces un elemento fundamental del creyente es que está en luz, que vive en luz, que está en luz. Y por lo tanto, si cree en verdad, si ha creído en verdad, vive en la luz.
Por lo tanto, todos los aspectos de su vida deben estar en luz. Deben estar claros. No deben estar en tinieblas. Eso significa una persona que en verdad cree porque vive lo que cree. Vive lo que cree. Ahora, que sea perfecto, no. Y ese fue uno de los errores del metodismo. Amaban tanto la santidad que llegaron a creer y considerar que podían llegar a ser perfectos en santidad, ¿no? Llegar al bautismo de la perfección, ¿no? Y nada. Sí, hubo un líder de los metodistas en una convención del metodismo en los Estados Unidos que llegó y se levantó y dijo: oh, yo doy gracias a Dios que hace 10 años no peco. Y otro de los líderes se levantó y le dijo: ya pecó. Miren esto. Porque esto no es verdad. No existen, por eso no existe mujeres, no existe el hombre perfecto. No somos perfectos, los varones no somos perfectos. Pero debe haber algo que el balance general nos favorezca. Que el balance general nos favorezca. Tiene que haberlo, ¿no? Terrible cuando el balance general no nos favorece. Esto no está bien. No es correcto. Cuando no hay formas correctas en los impuestos, en las vidas, en ser distintos, en que somos diferentes nosotros en el tránsito, en que somos diferentes, en que somos diferentes en el Transmilenio, los que andamos en el Transmilenio, en que somos diferentes, en que somos distintos frente al mundo. Se debe demostrar que vivimos en la luz. La persona incluso debe percibir que vivimos en la luz. Uno de los el precursor del ministerio de Luis Palau, a mí me da tristeza ver hoy la decadencia del ministerio de Luis Palau hoy. Pero Luis Palau en su momento fue un testimonio en los años 60, en los 70 escuchamos a Luis Palau con deleite, y su precursor fue Alfredo Colón. Y Alfredo Colón vino a los pies del Señor, incluso fue por el saludo de un indígena. Un saludo de un indígena cristiano que le transmitió vida. Porque cuando él se iba a suicidar, él estaba sentado en un andén enfrente del cementerio de Ciudad Central de Guatemala, ¿no? Él iba a entrar a suicidarse y a esas horas de la madrugada pasaba un indígena, auténtico raizal indígena guatemalteco. Y ese indígena se le acercó con una sonrisa de oreja a oreja y lo tocó en el hombro y le dijo: don Alfredo, ¿cómo está? Y él decía esto, don Alfredo Colón: mi cuerpo era la tumba de mi espíritu, pero ese saludo me devolvió a la vida. Y él dijo: este indio es un auténtico indio de raza indígena guatemalteco. Y no tiene lo que yo tengo, no tiene los privilegios que yo tengo. Yo tengo una gran vida, yo conozco todas las filosofías, yo conozco todos los sistemas, pero este indio es feliz, yo lo conozco, ¿quién es? Y se acordó, es el indio fulano de tal. Pero ¿qué tiene este indio? Este indio, ¿qué es lo que tiene? Se acordó que este indio asistía a una iglesia evangélica de indios. Y digo, ¿será esa religión que él tiene lo que lo hace feliz? Si él es feliz, yo no me suicido. Prefiero ir a buscarlo. Yo no me suicido, yo prefiero ir a buscarlo. Y con angustia lo buscó, porque don Alfredo nos contaba eso, que él buscó a ese indígena con angustia, ¿no? Y ese domingo, estando un misionero de la misión interamericana que trabajaba en Colombia, él estaba predicando en esa iglesia indígena en Guatemala, que era el hermano Benjamín Pearson. Y allá llegó
Alfredo Colón y entregó su vida al Señor. Un saludo. Las personas deben percibir en nosotros, si cuando una persona tiene luz eléctrica y alguien lo saluda, ¿qué va a percibir? Bueno, en esto, porque vive en la luz. Ahora, el creyente genuino conoce en verdad al Señor. Es otro elemento fundamental. Ve el capítulo 5, el versículo 20. El versículo 5, el capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20. Todo lo vamos a mirar ahí en Primera de Juan, ¿no? ¿Y qué dice? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, uno escarba. Yo me he distinguido por ser amigo de escarbar en lo que yo quiero conocer. Y una de las cosas que sí en verdad es muy atrayente es la vida de los puritanos antiguos, ¿no? Pero la vida de los puritanos antiguos se distinguía no tanto por buscar una religiosidad, sino por tener un encuentro personal con el Señor y no descansar hasta no tener esa seguridad de conocer al Señor, de saber que yo le conozco. ¿Por qué? Porque el mundo lo que nos está presentando hoy, y qué tristeza, la misma iglesia del Señor, es un engaño terrible cuando nos está presentando por la fe de Cristo una religión. Y eso es un engaño, eso es un engaño. Cuando muchas veces uno va a una iglesia y le hablan más de su denominación, le hablan más del líder, y aquí cómo hacemos y cuál es nuestro estilo aquí, y bueno, en general nos presentan un sistema religioso y el procedimiento para el bautismo, cómo lo hacemos y toda la cosa, ¿no? Que es una cosa impresionante. Y entonces sucede que la persona puede afiliarse a la religión, pero no significa que tenga el conocimiento personal de Cristo. Esto uno se lo tiene que asegurar. Uno tiene que buscar directamente al Señor y persistir hasta que uno claramente pueda tener en su vida la seguridad de que le conoce. Yo no voy a ir al cielo para conocer al Señor. Les aseguro esto. Yo voy al cielo porque yo le conozco. Y yo sé en quién he creído, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a dónde voy, yo sé con quién voy. Esto lo puedo decir y decírselo a la misma Consu aquí, a mis hijas. Les puedo decir, yo sé a dónde voy. Y yo sé quién es mi Señor. Lo conozco. Sé, como dice un viejo himno que cantamos un día de corazón, despidiendo a un precioso siervo del Señor. Dice, las campanas están tristes, todo es llanto y es dolor, porque ha muerto la esperanza para un pobre pecador. Mas cuando muera yo no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un alegre dormir y un glorioso despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Y yo sé quién anda conmigo, yo sé quién anda a mi lado, yo sé. Es más, es triste decirlo, pero muchas veces los mismos brujos, la gente de las tinieblas, conoce si uno es del Señor o uno no es del Señor. Lo conocen y saben que esa gente es poderosa, ese sí o es así, porque esa sí tiene la luz, es así, ellos sí son los que tienen el poder. Y la brujería distingue, y qué cristiano es un falseto, qué cristiano es genuino, lo distinguen, lo distinguen. Es más, quiero decirles, le temen. Le teme la gente que ha estado metida en ese tipo de prácticas del esoterismo, así sea del vudú, del umbanda, del macumba, la santería.
¿ya? Y uno esté por ahí en una cafetería y ahí esté el santero, lo que sea, lo distingue a uno. Lo distingue porque siente que entró un poder allí. ¿Por qué? Porque sabe que donde uno va, va el Señor. Amén. Porque uno le conoce. Le conoce. No me hablen bueno, mire, yo trabajé con el pastor Darío, trabajé un libro que hoy, no sé, digo yo, en mi locura, sectas y sectarios. Sí, yo les comento eso, sectas y sectarios. Y si quiere hablamos de la denominación que quieran, de las costumbres de las denominaciones, las diferentes formas, pero eso no se sirve a uno para nada, si no hay una vivencialidad con Cristo Jesús. ¿Ven? Lo importante es eso. Él me conoce. Primero yo lo conozco y luego la palabra habla de ser conocidos por Él. Porque terrible cosa es llegar allí y Señor, tú anduvimos contigo y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo te diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Por eso les digo, no vayan nunca, y a todo creyente, y en el sur lo he predicado, no vayan detrás de las señales ni de los milagros, vayan en pos del Señor. Pregúntense si en esta iglesia se predica la verdad y se vive la verdad. Esto es lo que se tiene que conocer, pero lo fundamental es eso, que yo conozca al Señor y que Él me conozca. Y me diga, mi hijo eres tú. Terrible llegar uno allá y ser al cielo y ser un desconocido. Aquí tu nombre no aparece. Esto es espantoso. Entonces el primero, el creyente es el que cree. Si no cree, no es creyente. Podrá ser un simpatizante, pero no es creyente. Lo segundo, el creyente que en verdad cree vive en la luz. Lo otro, el creyente que en verdad cree, conoce al Señor, lo conoce. ¿Por qué? Porque es una vida, Se ha hablado de la religión cristiana, pero es la vida cristiana, es una vida. Es una vida y es una vida que vale la pena vivirla. Ahora, si en verdad cree, hermano, obedece al Señor. Le obedece. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Más adelante, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque ¿qué? Guarda su palabra. ¿Se da cuenta? Guarda su palabra. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Se da cuenta? Debe andar como él anduvo. Es decir, las personas deben percibir en nosotros los pasos de Cristo. En nosotros. Entonces el Señor Jesús era un caballero. Entonces yo tengo que aprender a ser un caballero. Y bueno, es que esto reparte leña, hermano, hacha diestra y siniestra. Yo hoy estuve trabajando bastante con leños y todas esas cosas. Y eso, hermano, a la hora de repartir machete, hermano, al leño o el hacha, hermano, eso vuelan las astillas, ¿no? Y sucede, mi hermano, que el Señor era un caballero. Entonces bueno, a mí me prohibieron en cierta iglesia que yo no debía decir en sus pasos que haría Jesús. Pero es que esa es una constante en mis pasos que haría el Señor Jesús. Si el Señor Jesús estuviera en mi posición, ¿qué haría? Bueno, incluso eso comienza por mí como esposo, como padre, como persona que me relaciono, que si me desempeño laboralmente, ¿qué haría el Señor Jesús? ¿Cómo contestaría? ¿Cómo respondería el Señor Jesús? Como hijo, ¿cómo fue el Señor Jesús?
A mí me lo prohibieron. Imagínense, pero me lo prohibieron. Ya, eso es una historia larga, ¿no? Y todo, versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermano, la obediencia vence. La obediencia vence. Es un elemento fundamental en un ejército. Tiene que haber obediencia. Y si no hay obediencia, hermano, mire, la obediencia es la materia prima de cualquier ejército. Si no, se acaba ese ejército. Tiene que haber obediencia inmediata, ¿no? Y ahí tenemos un ejército en orden. Y un ejército que tiene una garantía de vencer. Porque hay una obediencia de Señor, sí, Señor. Inmediatamente es el Señor, ¿no? Y porque si no hay obediencia en el ejército, olvídese. Y entonces esto es fundamental. El Señor necesita soldados obedientes. Capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus ¿qué? Mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que son agradables delante de Él. Y de eso podemos sacar de nosotros muchas historias de cosas allí. Yo ayer estaba mirando ahí, me meto y ahí curiosear en las páginas de internet y estuve sacando por ahí unas canciones que cantaba Camilo VI y Ángela Carrasco y me acordé de muchas cosas, pero me acordé de una amiga nuestra, con un amigo común también nuestro, y ella lo amaba, lo adoraba, mejor dicho, y procuraba hacer todo lo que a él le gustaba, porque lo amaba. Porque lo amaba. Y si uno ama al Señor, uno procura en todo ser de qué? Agradable. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque uno ama al Señor. Uno ama al Señor. Esto es algo que tiene que ser fundamental. Si hablamos de un ejército, miren, una de las cosas que yo he estudiado los personajes de la historia de este país, me gusta mirarla. Pero había una cosa, y era que dice que los soldados del general Rafael Uribe Uribe idolatraban a Rafael Uribe Uribe, lo idolatraban, lo amaban. Este hombre se ponía en primera línea de tiro con las tropas. Y donde diera el paso Uribe, esas tropas daban el paso con valor, porque era un hombre valeroso, pero él se hacía amar de sus soldados, les demostraba afecto, les demostraba un sentido de todos somos uno, y el resultado de eso era que esas tropas lo idolatraban, lo amaban, estaban dispuestas esas tropas a morir por él, amaban a su general. ¿Cómo puede ser que la gente del mundo ame más a sus caudillos, sus líderes, sus ídolos, que nosotros al Señor? Y sucede que yo veía, por ejemplo, el caso cuando murió Michael Jackson, un muchacho salvadoreño en los Estados Unidos que en todo era idéntico a Michael Jackson y hacía y parecía exactamente Michael Jackson, porque lo idolatraba, lo amaba con pasión. Sucede que nosotros no podemos ser menos. Por lo tanto, de nosotros se requiere esa obediencia, amarle en verdad. Ahora, el que no le conoce, el que no conoce en verdad a Cristo, no le obedece. Ahí está el capítulo 2 del versículo 4. Entonces son cosas claves. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de fácil. Dígame que es de la iglesia que sea, de la superdenominación que sea, dígamelo. Y más, en una coleccioncita que nos trajeron de la revista Cromos, encontré unas fotos donde aparece una foto que tomó Cromos, no es la revista Cromos, es la Semana, donde aparece un conjunto selecto de líderes colombianos de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, no sé qué,
y aparece atrás un reverendo Monseñor fulano, y yo lo conozco. Hermano, y sucede que ya la segunda esposa y lo abandonó por insoportable. Con tamaña cruz, aquí, toda la cosa. Consuelo sabe esa historia, ¿no? Del ilustre, ¿de la Iglesia Católica? no, de Monseñor de la Iglesia Luterana. Imagínense. Y claro, y se usa, no, los luteranos no usan barro. Y todo, pero con todo, y tiene toda la cosa, pero la esposa no lo pudo soportar. Entonces, eso no es así. Porque el que en verdad conoce al Señor le obedece, y si no le obedece, hermano, ahí está, es que está de por medio algo, el testimonio. Es que no me hable de la tradición, no me hables de eso, háblame de Cristo y de Cristo en tu vida, porque lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Esto se pide de nosotros, se pide ser diferentes. Si una niña es recepcionista cristiana, esa recepcionista tiene que ser diferente, distinta. ¿Por qué? Porque vive la vida cristiana, así que es más comprensiva, más ágil, más comunicativa, algo que la gente perciba que es diferente, que es distinto. Lo tiene que percibir la gente y tiene que haber una obediencia. El que afirma estar en la luz ama a su hermano. Capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto daña. En una de las guerras civiles en Colombia que tuvimos fuera de 1885, estuvimos por el valor de nuestras tropas a punto de, uno de los ejércitos de contienda estaba a punto de tomarse Cartagena y era un enclave único y no se pudo hacer. No se pudo hacer por una sencilla razón. La noche anterior, dos altos oficiales de ese ejército se pelearon por una mujer. El resultado de esa pelea fue un encono a muerte y competencia entre los dos y no dirigirse la palabra. Naturalmente que las dos partes necesitaban en la batalla responderse la una a la otra, pero el orgullo de los dos podía más, pudo más, y esos soldados combatieron admirablemente como héroes. Esos soldados hicieron todo lo que pudieron, más no se les pudo exigir y murieron a granel en tratar de tomarse Cartagena. Si los dos se hubieran entendido, lo hubieran hecho y la historia de este país hubiera sido otra. Nunca hubiera llegado Núñez al poder, nunca hubiera llegado Miguel Antonio Caro, nunca hubiera llegado el estado policivo ni nada de eso, no hubiera pasado, pero porque se odiaban, no se podían ver. No se podían ver. Imagínense, ¿qué quiere el mundo? ¿Religiosidad o cristianos genuinos? Tertuliano decía en el siglo III que los paganos, hablando de los cristianos, decían: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Miren eso. Mirad cómo se aman. En medio de las diferencias, pero tenemos que amarnos, orar unos con otros, por otros. Y esto es lo que dice aquí del creyente genuino, que ama a su hermano, que ama a su hermano. Conversaba yo con un hermano misionero, antiguo, veterano del evangelio, muy querido, ojalá un día pudiera yo traerlo con ustedes, el hermano Timoteo Anderson. Él vive en Cúcuta, ¿no?
Él dice que es cucutoche, ¿no? Sí, sí, imagínense. Y él me dijo, yo le dije, hermano, mire, se van a celebrar, se están organizando el celebrar los 160 años del primer culto evangélico en Bogotá. Me dijo, hermano, yo no sé cómo hacer allí, porque a mí me tienen para eso. Pero es que, hermano, no sé para dónde, si yo voy a Bogotá, para dónde me van a llevar. Me dijo, hermano, porque si me llevan para la 24, el pastor de la 24 no se habla con el otro pastor de la otra iglesia. Le dije, me da tanta tristeza, me dijo, pero ellos dos no se entienden. ¿Cómo así? Religiosidad. Porque está el culto a la tradición de la sacrosanta iglesia presbiteriana, bueno, lindísimo el asunto. Pero ¿cómo así? No se habla. ¿Qué es esto? Me dice, hermano, esta es la verdad. Eso se llama religiosidad. Así de fácil. Es más, uno puede tener diferencias con las personas, pero no odiar a la persona. A la persona no. Uno no odia a la persona. Uno discrepa y tiene una distancia en un momento dado frente a actitudes que son insoportables muchas veces, nocivísimas, pero a la persona no se odia. Esto no es así. Uno en medio de la diferencia puede amar a la persona porque la ama, ora por ella. Es más, porque uno la ama, uno debe ser franco con la persona. No ocultarle la verdad. Orar, pero voy a decirle la verdad. Yo no estoy de acuerdo contigo en esto y en esto. Se molesta la persona, así me abre la furrusca muchas veces, pero llamarla aparte, decirle, pero perdóname, esto no es correcto, esto no está bien. ¿Cómo así? Usted había concertado un precio con esta otra persona y luego usted no le pagó o le medio pagó y esta persona se vio perjudicada. Esto no es correcto, esto no está bien, esto no es de Dios. Usted concertó unos materiales y trajo otros muy diferentes y esto le causó un daño y qué pena, pero quiero hablar contigo y hacerle ver, nadie lo ama más que aquel que le dice la verdad. Y no se le debe ocultar la verdad a las personas. Al contrario, dice, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y hacerle ver las cosas con franqueza. Eso no es falta de amor. Eso ayuda a la persona a que la persona se nivele y sobre todo que le genera una confrontación en su conciencia. Y si dice que es cristiano, le genera una confrontación con Dios. Y más tarde o más temprano podremos ver los frutos de eso. Así que, hermanos, hay muchas cosas que esta epístola nos muestra. Por ejemplo, el creyente genuino no ama al mundo, la mundanalidad. La mundanalidad. Sí, ahí está. Miren, si quieren avanzamos un poquito más. Capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Imagínense el asunto. Y gente, hermano, que si la situación se nos pone como la de Venezuela, hermano, se les va todo. Imagínense. Hace unos días, miren, nos pasó un pequeño detalle allá en la casa. Esos detalles sí son, pero una vaina impresionante. Pues sucede que nosotros vivimos en una casa finquita y al lado, hermano, árboles grandes, ¿no?
y se fue, echaron a hacer una diligencia, echaron, mi hija salió y al ratico cayó tamaño árbol y ¡pum! Eso cayó, eso fracturó una medianía. Eso dio con un poste de la energía eléctrica, eso iba generando chispas, incendio, eso rompió la red de teléfono también. Bueno, quedamos sin luz, quedamos sin teléfonos, quedamos sin internet. Y el daño fue tan grande que pues sí vinieron los hombres de la energía. Pero ellos ya llegaron tardecito, pobrecitos. Ellos dijeron, esto sí lo podemos arreglar, pero no lo podemos arreglar hoy. Toca mañana. Al día siguiente ya era sábado, ¿no? Bueno, nosotros nos vinimos para nuestra reunión aquí en Bogotá y ellos llegaron como desde las 8 de la mañana a trabajar. Les tocó cambiar, bajar el transformador eléctrico, porque eso quedó vuelto nada, ¿no? Les tocó cambiar el posta, quitar el posta antiguo y poner otro posta más alto, grande. Y esos hombres trabajaron por poner esa red eléctrica, lo habido y por haber. Y ya por la noche todo. Y salen unas niñas, vecinas nuestras, que se estaban muriendo porque 2 días sin internet no lo podían soportar. Y uno dice, bueno, yo no podría pasar 2 días sin el Señor. ¿No? 2 días sin el Señor. Pero no, hermano, qué pena. ¿Cómo así? Porque 2 días se va el internet, nos morimos sin el internet. Prácticamente le estaba descargando la batería y todo porque no tenía internet. Hay muchas cosas que no podemos tener, puede ser que no las tengamos, pero una cosa sí, yo no podría vivir sin el Señor. Estamos tan fundidos el uno con el otro que prácticamente ya no podemos vivir el uno sin el otro. Yo no podría vivir sin el Señor. Somos uno solo en Cristo. Y dice que el nivel ideal del matrimonio es cuando ya no se concibe el uno sin el otro. Porque están tan fundidos el uno con el otro que mejor dicho. Mire que lo hemos conocido de verdad. Con casos en los cuales llegaron los deudos del entierro del abuelito y la abuelita a la hora se murió. 50 y tantos años de matrimonio, no aguantó la viejita. No aguantó, no le duró la viudez sino 1 hora. Llegando a la casa, se murió. ¿Por qué? Porque estaban tan fundidos. ¿Ya? Y así es con el Señor. Yo no puedo vivir sin el Señor. Pero un momentico, yo sin internet puedo pasarlo 3, 4 días. Uno puede pasarla, pero el amor al mundo. Gente que no puede, imposible, se desbarata el matrimonio si no hay el viaje anual a los Estados Unidos, a Europa, y tiene que haber la plata, así sea debe, porque imposible sin el viaje. Momento, puede ser que yo no viaje, puede ser que sí, pero la prioridad no puede ser el dinero, los viajes, los placeres de este mundo, no pueden serlo, y muchas veces a debe, yo preferiría tener la necesidad y privarme de eso, pero no deber. Es decir, deber a lo menos posible, porque es que no podemos tampoco meternos en un legalismo que no deber en absoluto. Bueno, yo no sé, hermano, pero yo lo personal preferiría no. Si no necesito meterme en esa deuda, prefiero no. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Pero el amor al mundo, así me toque a deber, así quede yo hipotecado ahí. Lo que sea, pero no me la pierdo. No, un momento. Vamos al orden de la palabra de Dios. Yo sin el Señor no puedo vivir, pero sin un viaje sí puedo vivir. Miren, incluso les cuento, Immanuel Kant nunca salió de Königsberg, sino una sola vez a 72 kilómetros de distancia de Königsberg. Immanuel Kant nunca viajó. Miguel Antonio Caro, de Colombia, 2 veces presidente de la República,
Nunca salió de Bogotá. No sé, nadie se imagina que nunca salió de Bogotá. Y mire hasta dónde llegaba Bogotá, la Bogotá de su época, hasta la calle 34. Hasta ahí llegaba Bogotá. No existía el sur de hoy ni el norte de hoy. Eso no existía. Nunca salió de Bogotá. Fue 2 veces presidente de la República y nunca salió de Bogotá. Era un gran latinista. Era un erudito de primer orden de la erudición antigua, de la cultura grecorromana. Era un experto que te podía hablar de lo que fuera y hablaba con fluidez el latín, el griego, el inglés y el francés. Pero nunca salió de Bogotá. Nunca, nunca, nunca. Es increíble. Son cosas que puede uno mirar. Entonces, sí, al viajar puede ser algo que ayude. Pero uno puede pensar un momento. ¿Y cuántos están gastando en viajes y pagan mal a los obreros? Salarios miserables y todo. Pero es que el amor al mundo primero no. Lo primero es ser justo. Págale con justicia al obrero. Mejora su condición de vida. No, así no ganes mucho, pero hazlo así. El orden de Dios está primero. ¿Cuántos kilómetros viajó el Señor Jesús? Si Él vivió exactamente en una tierra pequeña entre la provincia de Galilea y la provincia de Judea, nunca más salió de allí el Señor. Y todo lo que hizo. Pero siempre el orden de Dios es el que tiene que estar primero. Yo no puedo decir yo amo al Señor y el orden del mundo está primero en mí. Mire, hay cristianos o maíz crispetas, hermano, que no perdonan discoteca el fin de semana. Sí, se lo digo, no perdonan discoteca el fin de semana y llegan todos ojerosos al culto el domingo, pero no importa. Entonces, en el templo del dios Baco, en fin de semana, y el domingo en el culto, en el templo del Señor. Y no podéis servir a 2 señores. Amén. No se puede servir al dios Baco y no se puede servir al Señor. Pero sí los vemos y se deprimen. Pobrecitos. Les da yello, se les bajan las defensas. Si el papá no le cede la tarjeta de crédito para su vida así, pero sucede que no hay compatibilidad entre el Señor Jesús y el dios Baco. No lo hay. No lo hay. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El creyente no ama al mundo, no lo ama. No quiere decir que el creyente se vaya a volver una seta, un ermitaño. Yo no estoy diciendo eso. Que un creyente no pueda tener sobriamente unas comodidades y darle un buen nivel de vida a su familia, eso es correcto y eso está bien, ¿ya? Pero ya eso de que yo no, mejor dicho, si no tengo el último carro, mejor dicho, imposible, imposible, imposible. Hay señoras que se han divorciado del marido porque no les dio, porque no cambió el carro por el último modelo, porque ya no dio la base. En un momento dado no le fue bien en los negocios o en lo que estaba haciendo y no pudo. Y como no le dio el último tren de vida, mejor dicho. Mire, en Alemania ahorita los matrimonios son súper difíciles. ¿Saben ustedes por qué son súper difíciles? Les voy a decir por qué. Por una sencilla razón. Que al hombre, cuando le van a casar, le ponen en el contrato de matrimonio todo un articulado de condiciones, ¿no? Le ponen, tiene que llevarle todos los años a las islas griegas, tiene que hacer, bueno, tal y le ponen y dicen, no, esta cosa está como difícil, ¿no? Ay, hermanito, lo digo por experiencia propia. Y luego dicen, las latinas no ponen tantas condiciones. Así que voy mejor a casarme con una latina, ¿no? Porque no ponen tantas condiciones. Pero las alemanas les ponen las condiciones habidas y por haber. Les ponen la condición. Y ahí en el contrato de matrimonio queda que tiene que obligatoriamente quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, ¿no? Y si no le ponen, llegó el hombre y no se quitó los zapatos, tomaron la fotografía y van al contrato de divorcio.
No hay seguridad para el hombre del matrimonio en Alemania, porque son tantas las exigencias, que entonces ellos dicen, no, preferimos las latinas, no exigen tanto, pero muchas cosas que son de la órbita del mundo, que ellos tienen que pagarles a ellas tal y tales cosas y una cantidad de cosas. El amor al mundo. Y si ustedes miran bien la epístola de Juan, uno dice, Dios mío, son muchos los que dicen somos cristianos, pero el mundo necesita creyentes genuinos, auténticos. Eso es. Cuando sabe que un cristiano americano estaba preocupado por cuál era la denominación correcta. ¿Cuál era la denominación correcta? ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Los bautistas? ¿Los nazarenos? ¿Serán los metodistas? Los asambleístas, son muy gritones esos asambleístas, cuadrangulares o cuadriculados que llaman, ¿no? ¿Cuál será la denominación correcta? Los salvacionistas serán la denominación correcta de pronto, o los hermanos libres, serán verdaderamente libres los hermanos libres. ¿Cómo será este asunto? Y soñó que había llegado al cielo. Y allí estaba feliz él viendo la entrada al cielo, pero él se percató, ay Dios mío, si yo estaba en la denominación correcta, yo quiero preguntar, porque qué tal que no. Y entonces él preguntó, ¿quiénes están aquí? ¿Los asambleístas? No. ¿Presbiterianos? No. ¿Los metodistas? No. ¿Quiénes? Y la respuesta fue, los redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Los redimidos por la sangre del Cordero. Si tú no tienes seguridad en tu vida, la Biblia dice en Hebreos el capítulo 9, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario genera pureza en la conciencia. Limpieza en la conciencia, que no lo podían generar los sacrificios mosaicos, pero el sacrificio de Cristo sí. Si no tenemos limpieza de conciencia y seguridad de que hemos sido perdonados con la sangre preciosa de Cristo, no podemos servir al Señor. Tienes que tener seguridad que en verdad has creído la promesa del Señor y que tu pecado ha sido perdonado en la cruz y es ya cosa del pasado. Porque si todavía andas con remordimientos o con inseguridades de si Dios me perdonó o no me perdonó en verdad, si no tienes esa seguridad, no eres libre para servir al Señor. No lo puedes ser. Tienes que saber en verdad haber creído esa buena nueva, porque el Señor Jesús en la cruz gritó tetelestai, que significa todo está pagado. Todo está consumado, no debes ya nada debes, ya todo lo pagó el Señor en la cruz. Soy salvo, soy redimido, tengo conciencia limpia de pecado. Sí fui, pero eso fue del pasado. Hice, pero eso fue el pasado y eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Y yo soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. He creído en esto, porque el creyente primero es el que cree lo que dice esta palabra. Y ahí está, y lo puedo subrayar, lo puedo creer, que soy libre en verdad para siempre y mis pecados han sido perdonados por la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. Y allí yo tengo seguridad, No sé si en la ocasión anterior les conté que la reina Victoria de Inglaterra quería saber, estuvo en un culto en la iglesia de San Pablo y salió con una inquietud y se la formuló a su capellán, la reina Victoria. Le dijo,
poder tener en mi vida seguridad del perdón de mis pecados? ¿Lo puedo tener? Y sabe que el muy tonto, tan sabiondo, digo, la verdad, reina, no podemos en esta vida tener seguridad de eso. Y en el Consejo de Ministros, la reina Victoria habló del asunto, sobre si podía tener seguridad del perdón de sus pecados, o si un ser humano podía tenerlo. Sucede que esa conversación fue transcrita en el Diario Oficial de Inglaterra. Y un pastor bautista de apellido Thornton, que era Thornton, pero no era ningún tonto, leyó el asunto. Reunió a un grupo de fieles hombres de Dios que amaban al Señor y conjunto con ellos oraron por la reina Victoria. Oraron, pidieron a Dios que Dios obrara y le escribió él una carta a la reina Victoria. Y en la carta le dijo: Su Majestad, tenga usted la fineza de leerse Primera de Juan, capítulo 1. Tenga usted la fineza de leer Juan, capítulo 19, cuando Cristo dijo: consumado es. Y le citó otros textos de la Escritura y envió eso al correo oficial. Y oraban. A los 17 días vino la respuesta. Una carta de la reina Victoria. Y la reina Victoria le agradecía a este pastor su dedicación y la forma como le había escrito tan claramente. Y le dijo: tengan seguridad ahora, le dice en la carta, que yo soy una de ustedes. Y tengan seguridad que he creído en el perdón de mis pecados por la sangre de Cristo. Un tiempo después, ella apareció con un libro en el cual se estaba citando muchos pasajes. Lo escribió ella misma lo escribió, citando pasajes de la Biblia del perdón de pecados y de la importancia del perdón de pecados. Incluso ella estuvo en varias reuniones sociales con la alta nobleza británica y le regaló ese libro. Se lo regaló. Ella regaló ese libro y incluso cuando ella estaba muriendo, ella había ya perdido ya su capacidad mental. Y por lo tanto, ella ya no musitaba sino unas cortas palabras. Pero las últimas palabras que ella estaba recitando era: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las dos últimas palabras que ella pronunció en su vida fue sangre y Cristo. Las dos últimas palabras que ella pronunció. Sabe que ella estaba... En cierta ocasión ella entró a una fábrica de papel. Hizo que el carruaje real se detuviera y entró allí a la fábrica. Y entró de sorpresa. Y eso, claro, al jefe personal lo cogió, pero ¿no? La reina Victoria, Su Majestad, siga. El jefe, el dueño de la empresa no estaba, de la fábrica no estaba. Siga, Su Majestad. ¿Qué se le puede servir? Lo atiendo, no sé qué. Y ella le dijo: explíqueme cómo hacen el papel. Nunca he sabido cómo lo hacen. Nunca lo he sabido. Y entonces él le explicó: bueno, aquí está el depósito del material para hacer el papel. Aquí esto, lo otro. Y él le dijo esto: la verdad es que tenemos obreros que están por todas las calles de Londres y ellos recogen harapos viejos, sucios,
todos esos harapos, toda esa ropa que la gente desecha, vieja ya, que no sirve para nada, nosotros la recogemos y la traemos aquí. Y yo tengo aquí un químico eficaz que quita toda la suciedad, que puede limpiar toda esa ropa sucia. Y luego la pasamos por unas cortadoras que van cortando esto, ¿no? Y le fue mostrando todo. Y la reina cogió camino de regreso al palacio. Y le dijo esto a su capellana. Le dijo así: yo era un trapo viejo, de pecado, sin esperanza. Mas el Señor me escogió y de gracia me llevó a su taller y aplicó en mi vida el químico eficaz de la sangre de Cristo. Y me ha pasado por su fábrica y me ha hecho un papel en blanco sobre la cual su santo dedo escriba. Así lo hizo, así fue. Oh, esta es la seguridad que debemos tener. Somos comprados con sangre. Somos privilegiados. Somos los más grandes privilegiados del mundo. Solo somos porque somos hijos de Dios y en verdad hemos creído. Comprados para siempre. Y el mundo necesita creyentes que tengan esta seguridad. Amén. ¿Cómo es que veo cristianos que le temen a la muerte? No, mi hermano. Pasamos allí para una vida mejor, con la seguridad de que hemos cumplido, de que y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, yo veía en estos días pasando unos vecinos ahí por donde se cayó el árbol, ¿no? ¿No? Y hablando, ¿qué tal que se caigan estos? Y la muerte y no sé qué, ¿no? Claro, si no se tiene la seguridad de un más allá, hermano. No sucede que mi vida no depende de un árbol que se caiga o no se caiga. Mi vida depende de que está en las manos de Dios. Y mientras Él no permita, nada me puede tocar, nada. Esto es garantía. Lo de Dios tiene garantía, lo del Señor tiene garantía, por eso es que hay que obedecer. Amén, ¿me están entendiendo cuál es el reto? Amén. Tengo garantía, hermano. Yo no me voy a ir de este mundo, hermano, sino el día que Dios quiera, hermano. Y como Él lo quiera, como Él lo permita, que yo me vaya. Pero no, yo camino en seguridad porque yo sé en quién he creído, hermano. Podemos entrar y el mundo puede correr en seguro. Pero yo no, porque yo sé con quién voy. Yo sé a quién le pertenezco, quién me redimió. Yo sé a quién debo obedecerle. Yo sé a quién le pertenezco. No voy a actuar como actúa el mundo. Actuaré conforme a lo del Señor. Conforme a lo del Señor. En Alemania, en la Alemania nazi, hubo muchos casos de cristianos en el ejército que fueron a parar a los campos de concentración después, cuando originalmente eran soldados del ejército, porque se negaron a cometer infamias. ¿Y por qué? Por objeción. ¿Objeción de qué? De conciencia. Por amor al Señor. No se prestaron para las infamias. No se prestaron para matar judíos, ni se prestaron para actos de infamia contra rumanos, ni gitanos, ni nada de esto. Y fueron sentenciados y fueron a campos de concentración. ¿Por qué? Porque a la hora de decir disparen, maten un niño judío de 10 años, no. ¿Por qué no lo hacen? Todo el mundo lo hace. No, porque yo soy cristiano. Y no lo voy a hacer. No, hubo mujeres que tampoco se prestaron, porque hubo mujeres que sí practicaron la infamia. Hubo
Mujeres como Emma Stoll, por ejemplo, es un nombre, que sí fue experta en estrangular niños judíos. Y fueron expertas en hacer cacería de niños judíos, como cazando conejos. Soltar los niños como animalitos y los niños corrían despavoridos y ellas apuntaban y hacían cacería. ¿Cuántas mataban más niños? Esto sucedió en la realidad. Pero hubo mujeres cristianas que dijeron no, porque ellas eran cristianas y obedecieron a sus convicciones. Y uno nunca debe jamás, que porque el otro me dio la orden, si es una orden infame, qué pena, no lo hago. No lo hago. Me cueste lo que me cueste, no lo hago. Yo soy del Señor, pero vale la pena obedecer a ese Señor. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena consagrar nuestra vida a Cristo. Miren, no me hablen de creyentes cristianos, de cristianos si no son creyentes. No me hablen de creyentes si en tu vida no ha habido una conversión. No me hables de tu conversión si en tu vida no hay una vida en santidad. No me hables de tu vida en santidad si en tu vida no hay consagración. Esto es un asunto mío con el Señor. Mío con el Señor. En mi vida tiene que haber consagración. En la vida de cada uno de nosotros debe haber consagración. Pero bendito sea el Señor. Aquel día que Él nos mire a los ojos y nos pueda decir: venid benditos de mi Padre, te conozco, sé quién eres, contigo anduve y tú viviste en mi vida, yo viví en ti. Porque la verdadera vida cristiana es que Cristo viva su vida en mí, y es un reto y es difícil y es duro. Por ahí estuve viendo aquí dos que me dicen que se quieren casar y que no sé qué. Bueno, es hermoso, el matrimonio es hermoso, pero lo que no va a ser es fácil. Uno quisiera arreglarles todo. Que fueran felices comiendo perdices, todo. No va a ser así. Hay momentos difíciles del matrimonio y todo, pero es lo que vale la pena. Saber que yo estuve allí, estuvimos allí. Sabe que en el ejército de Uribe, que yo estaba hablando de Uribe, en la batalla de Palo Negro, él con 400 hombres, General Villamizar del otro lado con 6,000, y él necesitando refuerzos, y nada. Pero hubo un grupo de 150 de esos 400 que dijeron: con usted, general, podemos. Y si usted da el paso adelante, nosotros damos el paso adelante. Qué cosa tan hermosa. Una obediencia estricta, fiel. Y entran estos hombres en medio del campo y lograron partir al ejército enemigo en dos. Años después, esos hombres decían: yo sé de qué hablo, porque yo estuve al lado de Uribe y yo estuve con él. Hubo otro cuerpo que formó el grupo de los 10 escogidos que cruzaron el puente de Peralonso. Los 10. Y ellos podían decir: yo estuve al lado de Uribe cruzando el puente de Peralonso, de gloria. En esta vida, hermanos, la vida cristiana no es fácil. Sí, no les digo que va a ser el horror tampoco. Es difícil la vida cristiana, pero vale la pena vivirla. Amén. Vale la pena vivir esa vida con el Señor. Vale la pena ser un hombre, una mujer de Dios. Vale la pena. Esto vale la pena. Amén. Lloraba yo un día oyendo a un hermano anciano misionero cuando lo subieron por última vez al púlpito aquí en Colombia, y como él decía: 52 años en Colombia de dificultades, pero valió la pena servir al Señor en Colombia. No le hablaban bien de Colombia, no le hablaban bien, que no le hablaban bien. Él no admitía nunca, sin embargo, que le hablaran mal de Colombia.
Jamás, jamás, jamás él admitía esto, porque era su Colombia, ¿no? Pero él decía, vale la pena, si puedo vivir otros 52 años más para el Señor en Colombia, los vivo, porque vale la pena. Y si tengo que volver a pasar por los mismos sufrimientos que pasé, paso por esos sufrimientos, porque vale la pena servir. Es una vida que vale la pena vivirla. Amén. Amén. Y entonces el Señor quiere eso, creyentes genuinos. Oro puro, eso es lo que quiere. Y ahí está, léanse bien esa epístola. En la epístola del creyente genuino, del creyente auténtico, primera de Juan. Bendito sea Dios. Amén. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. No somos perfectos, Señor, pero aquí estamos. Nos escogiste. De pura gracia nos escogiste. Y nos escogiste para ser salvos. Oh Señor. Y somos pasados por el crisol porque somos oro. La paja no es pasada por el crisol. El oro sí es pasado por el crisol. Y no es fácil, Señor, pero aquí estamos. No venimos a ti, Señor. Como dice Daniel, inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre tus ojos y mira las desolaciones, porque no venimos fiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, solamente, Señor. Pero aquí está nuestra vida, estamos vivos, todavía estamos vivos. Podemos servirte a ti, Señor, podemos amarte a ti, podemos ser luz en medio de este mundo oscuro y somos luz si en verdad hemos creído, si en verdad, Señor, te obedecemos, si en verdad somos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que manifiestes tu gloria en nuestras vidas. Dígnate, Señor, obrar para servir. Señor, dígnate obrar en nuestras vidas para que en verdad te sirvamos, Señor. Es que el que en verdad te teme, como dice el Salmo 112:1, te obedece, Señor. El que en verdad te teme, te obedece. Que haya en nosotros obediencia. Señor, queremos más de Cristo y menos de nosotros. Yo no quiero más, Señor, ni de modelos del mundo, ni de mí, quiero de ti, Señor. De ti cada día, Señor. Cada día, hasta el último día que estemos en este mundo, o cuando se produzca la preciosa venida del Señor. Queremos estar aquí y que el mundo pueda ver y decir, bueno, Él era en verdad, Él amaba en verdad, Él era una persona sabia, o ella, una mujer sabia en verdad. Te damos la gloria, Señor. La gloria, la honra y la alabanza, Señor. Oh, aleluya. Te damos la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea.